Bienvenidas y bienvenidos a La Loca de lo Local, el podcast de Soloca Brands, donde hablamos de comunicación local y branded content con alma de barrio. Si lo tuyo es la comunicación local, este es tu lugar. Bienvenidas y bienvenidos a La Loca de lo Local by Soloca Brands, un podcast en el que hablamos de comunicación, hablamos con creadores, con creadoras, con agencias, con medios, con todo un ecosistema de comunicación local que rompe un poco el sistema establecido. Yo soy Esther Fernández, la loca de lo local, fundadora de Soloca Brands, y no os olvidéis nunca de suscribiros a los canales, YouTube, ya sabéis, Spotify, estamos en todas las plataformas. Y hoy, en este programa, tengo a un... ¿Lo vas a volver a hacer, Sí, Esther? lo voy a volver a O sea, hacer, ¿vas a volver a perdón. presentar al invitado sin invitar, sin Perdón. presentarme a la voz en la sombra antes? O sea, me parece fatal. Una vez te lo he pasado, la segunda vez ya me empieza a cabrear de decirte, Esther... A los mandos, ¡Ay! al volante, Sí, en toda su calidad técnica la voz en la sombra, la voz y en la sombra. artística, la voz en la sombra, nuestro querido Jandro Legido. Gracias, gracias. Lo siento, voy a intentar Venga, pues frenar. continúa con el que hoy me parece mucho, estoy muy emocionado con el invitado de hoy, Esther, he de decir, ¿eh? Preséntalo, Bueno, por yo favor. también, esto es un honorazo, porque además estamos hablando de una persona que es un creador de los de siempre, con mayúsculas, un hombre polifacético, que además es académico de las artes escénicas, es entrenador o coach, así si queremos hacerlo más moderno, vocal, trabaja con la voz y es un hombre que está muy enfocado a solucionar, es un solucionador de artes escénicas, de teatro, es una maravilla. Y hoy tengo yo aquí el honor de presentar a Fernando Becerra Bolaños. Bueno. Vaya presentación más bonita. Hola, Jandro, ¿cómo estás? Hola a todo el Muy mundo. bien. Un placer, por supuesto. Bueno, un honor. bueno, Honor para mí. Ha sido un honor para mí, además una gran casualidad habernos encontrado, porque Fernando y yo no teníamos relación, no nos conocíamos, hasta hace absoluto. muy poquito. Coincidimos en un evento, en una agencia de comunicación, al que nos invitaron por separado, y ahí de repente hubo como un match. Dijimos, ¡ostras! Y Espérate, fue- yo le conté toda mi turra, ¿no? Todo lo que me dedico, todo lo que es Soloca, social, local, contenidos, les conté un proyecto que tenemos que es muy chulo, y le conté, voy a sacar un podcast. Exacto. Entonces empezamos a ver sinergias porque tenemos un planteamiento vital muy parecido. Valores, Sí. principios, a nivel ético, a nivel social. Sí. Y eso es vital porque yo quiero trabajar con gente que comulgue conmigo y que entre todos hagamos un trabajo hacia la sociedad. en Yo es que me definitiva. quedaría embobada escuchándote durante horas solo por escuchar esa voz, porque claro, esa voz entrenada, porque ya hablaremos después, ¿no? Vale. De a lo que te dedicas ahora también, entre otras miles de historias en las que estás metido, porque realmente es que haces de todo. Yo me acuerdo que te pedí, oye, mándame una bio, y de repente la bio era como 4 folios, ¿no? Y digo, pero madre mía, este hombre ha hecho de todo, voy a tener que hacer 4 capítulos del podcast solo para hablar de todo lo que has hecho tú en tu vida, ¿no? En realidad me dijiste algo así como... ¿Cómo era la frase? Necesito 4 vidas, ¿no? Para hacerte una bio, ¿no? Exactamente, Necesitas 4 vidas y 4 vidas para vivirlas también, porque también, claro, ¿no? es más días, no hay horas en el día para poder hacer todo lo que podemos hacer, ese es el tema. Fíjate. Y no hay límites, los límites los ponemos nosotros. Eso es así. Esa es la clave y tú lo sabes, que te voy a contar yo a ti. Bueno, yo es Que que no hago lo lo que sepamos. puedo, como digo, siempre hago lo que puedo, ¿no? Con la vida. Hoy me he enterado que naciste en Asturias, yo pensaba que eras canario, no eres canario, naciste en Asturias y a los 4 añitos, ¿no? Me has dicho, te marchaste. Mi única familia es canaria, realmente, porque mi padre era de Ceuta y entonces siempre me crié en Canarias desde pequeño. Mi madre canaria, toda mi familia es canaria, mi segundo apellido, lógicamente, canario. Y realmente yo me considero canario. Los primeros años que llegué a Madrid, yo era el profesor de voz canario Amigo. en Madrid. Entonces, soy canario. Cuéntame un poco cómo era ese niño canario, ese niño que estaba, bueno, que no era canario, que era asturiano, pero que de repente estaba en Canarias, ¿no? Cuéntame cómo era ese niño que trabajaba, me hablaste en su momento de la imaginación, ¿no? De Exacto. ese vínculo desde siempre como con la cultura, ¿no? Como siempre como muy atento a todo lo que pasaba a tu alrededor, ¿no? Y como cogiendo aprendizajes, ¿no? Para luego lo que sería después Yo tu soy vida, el tercero de 7 hijos, ¿no? Madre. imagínate.
Y entonces, para colmo, yo era el mayor de los pequeños. Y entonces teníamos mucha suerte porque mi padre tenía unos discos de cuentos infantiles con los mejores locutores y los mejores dobladores de España. Y yo lo que hacía era coger los guiones y hacerlo con mi hermano, con mis hermanos pequeños, con Antonio y con Pino sobre todo, y lo grabábamos en cassette. Entonces eso era una visión como de la palabra viva, la palabra, digamos, que formaba parte de nuestra esencia, ¿no? Y entonces, desde ahí, incluso en el colegio donde yo estaba, hacía teatro. Los viernes por la tarde, que teníamos unas horas libres antes de que llegase la guagua para llevarnos a casa, creábamos unas piezas teatrales. La guagua, para quien no lo sepa, es el autobús, ¿no? El autobús que hay en Canarias, ¿no? Porque es verdad que pensamos que todo el mundo, pero hay palabras, ¿no? Exacto. Hay palabras que son como muy de un lugar, ¿no? En lo que hablamos siempre de la semántica de un sitio, ¿no? Y entonces desde ahí, pues eso, me acuerdo que me conocían por Me han picado un bicho, que era una de las piezas que hice yo teniendo 5 o 6 años, una locura. Y entonces para mí siempre fue la imaginación y la literatura, me parecía maravilloso. En mi casa estaba la colección completa de Aguilar, entonces de teatro, y ahí leí todos los autores que incluso niño durante una época... Niño muy inquieto, ¿no? Mis padres muy inquietos culturalmente, mi familia es una familia muy culta en ese sentido, pero desde el placer de la cultura, no solamente es importante desde... eso, ¿eh? En la infancia, ¿no? También, que bebas de las fuentes como más, digamos, más cercanas, ¿no? Y bebas esa cultura y bebas lo que... Y entonces, claro, te va haciendo una forma de enfocar la vida. Pero luego tú te vas a Madrid, ¿no? ¿Te vienes para Madrid o te vas a Madrid, no? Primero hago en La Laguna, que lo tengo guardado en el corazón, la carrera de Geografía e Historia, con Historia del Arte, y me vine a estudiar a Madrid Museología y Logopedia. Esto es tremendo, lo de la museología. Eso ha sido grande, porque ha sido una puerta... ¿Pero qué es esto de la museología? La museología, pues digamos, son todas las técnicas que ayudan al desarrollo de los museos como concepto. Lo que pasa es que el concepto de los museos ya se había cambiado cuando yo llegué a Madrid y había empezado a tener una bastante gran revolución a partir de los 80. Entonces, ¿qué hace? Que me da acceso a meter teatro dentro de los museos. Cuéntame esto, porque esto Claro. te rompe un poco la cabeza. Los museos son órganos vivos. El planteamiento no son solamente espacios de conservación, sino son espacios vivos, donde el objeto museístico, el objeto expuesto, tiene que tener un diálogo con el público. Porque el público tiene que tener la identidad de ese objeto como algo propio. Eso es muy bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra viva es, digamos, un camino maravilloso para poder vincular la realidad con el pensamiento y con la emoción. Bueno, aquí hay mucho también de lo que a mí me gusta de los lugares, ¿no? Es ese mismo planteamiento, ¿no? De como de sentirte de repente que eso te está hablando a ti, ¿no? Que estás en un sitio, en un lugar y que hay un objeto que te está contando una historia, ¿no? Una historia que no conocías, ¿no? Tiene un relato y ese relato, si lo estructuramos bien, pues forma parte de ti. Ahí, por ejemplo, fíjate, hablando de lo local, Néstor Álamo, que fue el que creó la Casa de Colón en 1951, idea a través de los legajos de la Inquisición y a partir de los mitos, idea una identidad de las Palmas de Gran Canaria. Entonces la vincula muchísimo con la conquista y plantea la visión de la posibilidad de que Colón pasó por Las Palmas. Todo eso provoca que la gente comience a tener una visión diferente del pasado y desde ese punto de vista ayuda muchísimo a valorar el patrimonio tangible e intangible. La arquitectura, los referentes, la comida, la música, por ejemplo. Bueno, es que Canarias también es un terreno para algunas marcas. Muy importante. Es un territorio muy importante, pero muy desconocido. Exactamente. Y se complica mucho cuando la comunicación la intentas llevar a todos los lados igual. Y entras en Canarias y te encuentras con algo que no te esperas, que es como o funciona fenomenal porque no sabes qué pasa, pero ha gustado, o hay un... Nosotros no. Canarias durante mucho tiempo ha sido un laboratorio también para muchas marcas, lo sabes, ¿no? Lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Muchos productos primero hacen el experimento en Canarias, la prueba, y después dan el salto a la península. Como un área test, dicen. Exacto. Vale. Se llama así, ¿eh? Vale. En publi, en comunicación. Vamos a hacer un área test. Hay 2 sitios donde se suelen hacer área test en publi y en comunicación.
Uno es Canarias y otro es Zaragoza. Fíjate. Y te voy a decir que porque Zaragoza tiene una cosa muy especial, que es que todo está segmentado como en la misma proporción que España. O sea, si imagínate en España hay 51% mujeres, 49% hombres. En Zaragoza está ahí. Si es una clase social XX, en Zaragoza se replica. Entonces, muchas marcas, y esto pues si alguna quiere hacerlo, si alguna marca nos está mirando, Zaragoza y Canarias son lugares muy especiales para intentar hacer cosas y ver y probar, ¿no? Y probar si funciona o no funciona. Eso, de ahí parte un poco también esta idea mía de Soloca, de intentar hacer cosas en lugares donde normalmente no se suelen hacer, ¿no? Pues ahora lo vamos a hacer en Valladolid, a ver qué pasa. Y ahora lo vamos a hacer en Teruel, bueno. ¿no? Y además Canarias tiene ese punto de lugar de paso. Entonces era muy interesante cuando yo vine aquí a Madrid a estudiar museología, como tenía una visión del arte mucho más abierto, porque Canarias pasaba todo el mundo por Las Palmas. Todos los grandes artistas nacionales e internacionales pasaban por Canarias, porque es un lugar de paso, entonces al final es un lugar de mestizaje cultural. Esto me interesa mucho. Eso Esto es muy de interesante. la diversidad que añaden los que vienen, ¿no? Y los que pasan por los lugares también. Lugar de paso, lugar de enriquecimiento. Y entonces el canario es muy inteligente en eso y capta esa información y la hace suya también. Entonces por eso es muy importante, Canarias no tiene una visión, tiene una identidad no local. O sea, desde lo local se convierte en universal. En universal, ¿no? En universal. Que eso es un poco cuando llegué aquí a Madrid me pasó con Madrid. Llegué en el año 91. Madrid, en los 90, ¿no? En el 91 llegué y me encontré con una ciudad llena de gente de fuera. Qué choque, ¿no? O Bestial. sea, qué choque desde allí a aquí, ¿no? Bueno, yo realmente, Canarias, pues en mi entorno convivíamos con muchas culturas. La hindú, la cultura coreana, había muchas culturas que aunque no se mezclaban, sí es verdad que te ponía facilidad para poder aceptar al otro. La aceptación del otro. Y llegar a Madrid y encontrarte, por ejemplo, con muchísima gente de América Latina que huyendo de las dictaduras de aquella época se establecieron en Madrid fue mágico. Porque aquí venía a Madrid a gente de todos los sitios a aportar con mucha libertad y con muchas ganas. Y eso yo creo que también ayuda mucho a un enfoque de ser tan especial Madrid, lugar de ningún sitio, ¿no? De ningún sitio y de todos, de ¿no? todos, todo el mundo somos de Madrid a los pocos meses. Yo ahí tengo mis sentimientos encontrados con Madrid, fíjate, porque por un lado me encanta y es mi ciudad y es donde vivo y soy muy de Madrid, ¿no? Es verdad que soy muy de Madrid, me siento muchas veces muy cercana, ¿no? A lo que es ese sentimiento de ser una gata, ¿no? De hecho, ¿ves, no? La camisa, hoy vengo en homenaje, ¿no? Vengo con mis gatitos, ¿no? En la camisa. Pero por otra parte, creo que hay como un madricentrismo con todo, como una gentrificación que no viene bien, sobre todo a creadores que son de fuera de Madrid, que estamos hablando de creadores de provincias, agencias de provincias, productores de otras provincias, porque todo pasa aquí. Y de alguna manera eso, esto lo he hablado con muchos compañeros míos, sobre todo que vienen de fuera, ¿no? Que vienen aquí y de repente no se encuentran aquí. Y le pasa a mucha gente que se siente muy bien en Madrid, que se siente muy acogida, fue tu caso, es el caso de muchísima gente, ¿no? De muchísimos creadores y oye, porque es una ciudad que es verdad que te acoge, pero a veces es una ciudad que es muy hostil, en el sentido de que hay mucha competencia, hay mucha tensión, mucha presión, mucha prisa, ¿no? Y eso cuando vienes desde fuera, aquí lo vivimos como muy natural, pero es verdad que cuando vienes de fuera no se siente tan natural, ¿no? Y a algunos se pasa mal, porque los costes de Madrid no son los costes de otro sitio, porque el alquiler de Madrid pues ya sabemos cómo está. Bueno, ese es... Y luego hay una cosa que yo hace poco tuve como como decimos los publicitarios, un insight, ¿no? Que de repente fue como una iluminación, ¿no? Y porque vi que todo se mide desde aquí. Y eso a mí no sé por qué, pero en ese momento no sé por qué estaba viendo un contenido, ¿cómo no? Estaba viendo contenido, aquí la Soloca viendo contenido, y me llamó mucho la atención que había un lugar muy bonito a las afueras de Guadalajara y en la pieza se decía, está a tantos kilómetros de Madrid.
como que la medición era desde aquí. Y era una pieza que podía ver cualquiera, ¿no? Entonces, imagínate que yo quiero ir a ese lugar de Zaragoza y estoy viviendo en Málaga. Quiero ir a ese lugar de Guadalajara que yo vi, ¿no? Y tú me estás diciendo desde Madrid. ¿Cómo se va desde Madrid, no? Todo es como desde Madrid al mundo, ¿no? Desde Madrid a otro sitio. Quizás también por las comunicaciones, No, por y cómo también está porque estructurado yo cuando llegué España, en los pero 90 bueno. era completamente diferente esta ciudad. Era una ciudad completamente diferente. Yo llevo ya 34 para 35 años en Madrid. Yo he visto cambiar muchísimo esta ciudad. Madrid era diferente de los 90 que ahora, por supuesto que sí. Y no olvidemos nunca lo que tú dices de las comunicaciones. Tenemos un aeropuerto que es una bestialidad. Y tenemos, sobre todo es interesante ver cómo se ha modificado el planteamiento de los barrios. Que tenemos que hablar de los Tenemos barrios. que hablar de los barrios. Sí, porque Madrid, para mí no es un Madrid, son pueblecitos. Muchísimos Madrides. Son pueblecitos que conforman cada barrio. Yo he vivido en muchos barrios en Madrid y entonces he visto, yo siempre dije que Madrid es acogedor por ese sentido de pueblo. Pequeños pueblos que son pequeños barrios. Pequeños barrios. Y entonces, A mí claro, eso los me barrios... encanta, ¿eh? Sabes que a mí me matan los barrios. A mí me chifla. La farmacéutica, el floristero, la tintorería, el chino, con todo mi respeto, ¿no? Esa visión de que todo está a mano y que todo el mundo más o menos conoce a Madrid. Se conoce en el barrio. Pero es verdad que se ha ido gentrificando y se ha ido modificando mucho el comportamiento. Y a mí me da miedo, yo vivo en el centro y siempre he vivido en el centro, gracias a Dios. Y claro, yo trabajo en Lavapiés, trabajo también en la zona de Chamberí y he visto cómo ha cambiado esos barrios. Y yo vivo entre Chamberí, Chueca, Malasaña, entonces he visto esa transformación. Entonces yo creo que sí es verdad que ahora estamos viviendo un momento bastante difícil para poder entender Madrid como pequeños pueblos. Pero ahí tenemos que luchar. Yo creo mucho todavía en ese sentido de la comunidad, ¿no? De la comunidad, de saludar al vecino, de saber quién vive, de saber perfectamente, yo tengo una suerte que tengo una farmacéutica al lado, mi amiga Paloma, que sabe perfectamente lo que necesita la persona mayor que vive sola y nunca vamos a abandonar en ese sentido esa inmediatez, ¿no? Convivir, esa convivencia. Pero es verdad que no es como los 90. Ni mucho menos, ni el comienzo de los... Porque tú también has hecho como... Entramos en tu parte más de social, ¿no? También, que eso también nos unió mucho cuando hablamos. Tú has hecho teatro, pero en barrios, ¿no? Un poco también para fomentar la cultura en barrios. Exactamente. Mira, Cuéntame en Las eso. Palmas, por ejemplo, en el año 2005... creé en la Casa de Colón, que es, digamos, la Casa de Colón se convierte, digamos, en un centro, cuando lo crea Néstor Álamo y con el Cabildo, lógicamente, se convierte en un centro de visión aglutinador de la cultura. Ahí incluso hubo fondos del Prado. En la época en que el Prado repartía, cedía temporalmente piezas para que todo el mundo tuviese acceso a las colecciones del Prado. O sea, hablamos de un museo muy, muy potente, que junto con el Museo Canario eran los dos grandes referentes culturales de la isla. Entonces, en la Casa de Colón creé el Teatro del Rescate. El Teatro del Rescate era con gente de más de 65 años. ¡Ostras! Muy bonito. Ahora se llaman los Silver. ¿Los Silver? Sí. Ahora sí, lo vi el otro día, digo, más de 50 ya es un Silver, Ay, Dios mío, soy Silver. Yo también, Silver. Ay, Dios mío, yo casi somos soy Silver. Silvergüenza. Yo le llamo gerontolescentes, le llamo yo, Oye, que me encanta ese concepto. Sí. Yo trabajo con gente de más de 70. Y entonces, en ese caso, lo que hice fue que cada persona trajese un personaje del barrio. El homeless, el perdido. Esa persona como que no estaba ubicada, pero que conservaba el pasado de ese barrio, porque los barrios cambiaron en Gran Canaria, lógicamente, como en todos sitios, en Las Palmas. Y fue precioso ver gente como el ratón, Lolita Pluma ya bastante conocida, María, la de las bolsas, Jenny, la de las pelotas. Entonces, que iba por la playa de las canteras jugando con unas bolas, unas pelotas gigantescas. Y entonces esas personas rescataron la historia de estos personajes, cómo rescataron la historia del barrio, cómo el barrio se había ido modificando. Bueno, porque el barrio son las personas, ¿no? Exactamente. Al final. Y entonces, pero al llevarlo, a personificarlo en esa persona que vivía en la calle, lo que hacía era volver a darse cuenta de esa evolución.
de cómo se había evolucionado y la esencia Me de ese encanta. barrio. Es precioso, es muy bonito. Y aquí en Madrid también hiciste algo Exacto, en Vallecas, ¿no? ¿Puede ser? En Entrevías creamos, junto con Lola Ballesteros y la Comunidad de Madrid hace ya muchísimos años, creamos 1430, que era un centro cultural para personas entre 14 y 30 años para potenciar a través de la cultura la fortaleza de las habilidades. O sea, es que la K de Vallecas, la K de Soloca también es por la K de Vallecas. Es la K de la resistencia, la K del contenido fuerte, ¿no? Que moviliza, que cambia cosas. Y es el cambio. Y es el cambio. Es el cambio. La K es el cambio. Y entonces también lo hicimos en Entrevías y fue un trabajo durante 7 años maravilloso, porque venía gente de toda la Comunidad de Madrid, ahí justamente entre vías. ¿Y qué hacíais exactamente? Allí hacíamos, pues había desde la parte que hacía yo de teatro, a través del teatro, habilidades comunicativas, hasta se hacía talleres de poesía, talleres de videocreación, Bueno. se hacía todo, bueno, todo. ¿Y qué pasó con eso? Que se acabó. Que se acabó. Se acabó, ya no era acabó rentable. el money, ¿no? De parte de las instituciones, el enfoque político cambió. Bueno, digamos que no interesaba tanto mantenerlo en el tiempo. Pero yo creo que el espíritu se mantuvo. Yo creo que se ha mantenido, ¿no? Después, por ejemplo, es muy curioso porque el teatro puede ayudar a gente con discapacidades, que sí es importante. Yo quería hablar de este tema. Esto sí, por favor. Esto es porque tú eres... Ahora ya entrando en la parte más de coach vocal, de tu voz, de ayudar, has ayudado, y luego si quieres lo comentamos, a grandes actores y actrices de este país, ¿no? A proyectar, a trabajar bien esa herramienta tan importante también para los actores y las actrices de este país, que es la voz. Pero hay un proyecto que haces tú también, o varios proyectos que tienes tú, ¿no? Que tienen que ver con la voz de los que no tienen voz o de los que no tienen trabajada esa voz y la necesitan, ¿no? Exactamente. En otro museo de Las Palmas, sobre todo, en la Casa Pérez Galdós, se quedó ciego. Y para mí eso es algo que me impresionó muchísimo, porque cuando él narraba cómo estaba viviendo la ceguera, la vivía encerrado en un patio, esperando que le trajesen la comida, no tenía apenas interacción, ¿no? Fíjate, esa historia de Galdós que yo creo que no es tan conocida, ¿no? Yo por lo menos... Claro. Pues eso, pues imagínate, es los últimos años de su vida, un escritor quedarse ciego. Entonces a mí eso me impresionó bastante, y me impresionó hasta el punto que propuse varios talleres con la Casa Pérez Galdós, que seguimos haciendo. Entonces, para poner en comunicación gente invidente con gente vidente de todas las edades. Y entonces, cuando te encuentras con gente joven que le gusta el teatro y gente invidente con discapacidad visual que ama el teatro y los pones juntos, aquello es magia. Porque es muchas veces el planteamiento de que la gente no sabe quiénes son ciegos y quiénes lo son. Entonces, claro, el no saber, pero escuchar la palabra, escuchar la voz, eso llena el alma. Pero igual con gente con Parkinson, igual con gente con accidentes cerebrales, quiero abogar por una asociación, por ejemplo, con que yo colaboro bastante, que es AECUM, que desde Alcalá de Henares potencia mucho la integración social, la reintegración social de personas que han tenido accidentes cerebrales. Pues a través del teatro, de la palabra, consigues validarte internamente. Y si tú te sientes con fuerza para validarte con la voz, se te abre el mundo, parece que los problemas sean menos. Porque hay una frase maravillosa que dice, el hombre puede renunciar a casi todo menos a la conversación. Y entonces muchas veces la conversación desde uno mismo al mundo viene con la voz. Fíjate. Entonces el poder de la voz es el poder de unificar lo que pensamos con lo que sentimos y al final con lo que comunicamos. Que a veces no nos somos ni conscientes, ¿no? No somos conscientes de ello. De la importancia que tiene para nosotros la comunicación, ¿no? La comunicación entre personas, ¿no? La comunicación... Exactamente. Es como nuestra señal de identidad, ¿no? Del ser humano, te quiero decir, que al final, que nos diferencia de otros animales... Pues es más auténtico que las huellas dactilares de los dedos. Es mucho más auténtica tu voz. Entonces, claro, para cómo tu voz es herencia. Yo siempre digo que es herencia. Entonces heredas de tu madre, de tu padre, de tu amiga, de tu tía, ¿Y cómo se parecen las voces en las familias, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso de coger el teléfono claro, y empiezas... y a mí me ha pasado con mi hermana, me ha pasado con mi madre, ¿no? A veces ¿tú eres?
No, yo Exactamente. soy esta. Ah, vale, vale. Entonces eso es herencia. Y esa herencia es mantenerlo. Entonces, ¿qué hace la historia? ¿Por qué estudio historia? Porque me parece maravilloso entender cómo todo va desde un origen, se va mezclando, mezclando, mezclando y al final tiene un poder de transmisión y de mantenimiento, de conservación. Y ese es el poder también del teatro. Ese es el poder de la palabra y ese es el poder de poder desarrollarlo con tus capacidades. Joder, es súper interesante, Es ¿eh? precioso, Porque estoy además, feliz. fíjate que tú, que estamos hablando de teatros, de proyectos sociales, y sin embargo también has trabajado para universidades enormes, ¿no? Has trabajado para marcas además Ujú. importantes, o sea, Sí, sí, Telefónica, un Roche, o sea, no estamos hablando como de marcas. Un Pfizer. Un Pfizer, Un o sea, Brava. a mí eso me parece ya brutal. Yo ¿Qué es lo que haces en las empresas o lo que hacías en las empresas? Mira, los actores liberan una situación. Igual que los líderes tienen que liderarlo. Hay una cosa en España que me encanta, que es que no soportamos la impostación vocal. No soportamos que una voz sea impostada. Luego lo hablaremos esto también. Sí, sí, sí. Que Ya hablaremos con las marcas como... Hay marcas que les encanta... El impostamiento, ¿no? La La impostación impostura, para ¿no? poder llegar. Pero es verdad que nosotros hemos sido educados desde los años 50, desde una visión del doblaje, y desde los 80 más o menos, ya los actores, igual que las personas, tenemos que hablar normal. Al decir hablar normal es sin esa colocación Sí. como en inglés, ¿no? Que parece que tenemos que hablar con... Tenemos a Jandro aquí hoy, que está súper callado. No sé si porque la conversación está siendo muy interesante, porque Yo estoy viendo la tele, o sea, estoy ahora mismo, de hecho, ¿sabes cuando algo estás metido que a veces se me olvida hasta realizar, ¿no? Es espectacular. Y aparte me encanta el doblaje, tengo muchos amigos también dobladores profesionales y todo lo que está pasando también con la IA ahora y los dobladores es espectacular. Pero claro, es que le escucho hablar a Fernando y digo yo, te voy a ser sincero, Fernando, o sea, eres el perfil que me gustaría que me insultara, porque te insulta de una forma, dices, ¿sabes? Eres con película, ¿no? Ey, eres un cabrón, alégrame el día. Y dices, o sea, no me importaría, de verdad, o sea, tener una pelea contigo dialéctica y que me insultara, yo me dejaría insultar por ti. Qué bonito tiene que ser también de que te digan cosas bonitas también con Fernando. No, me parece muy interesante, muy, muy interesante. Por favor, continuad y yo voy a seguir viendo la tele si no os importa. Vale. Pues es importante, pues lo que estábamos hablando de la naturalidad vocal, ¿no? Sí. Entonces ya no soportamos una impostación. Y eso está muy bien. A veces se llega al lado contrario, demasiada naturalidad que llega a ser ininteligible. Muchos actores no se les entiende en este país. Y ahí trabajas también. También. Con muchos de ellos. Exactamente. En cine, Perdonad, visuales. claro, aquí se ve un melón que es muy interesante. El estigma este que dicen que los actores españoles no se le entiende, y yo he de admitir que algunas series o algunas películas digo yo, es que no estoy entendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Eso es a propósito, Fernando? ¿Eso es porque es así? Ese es el miedo del actor, porque no confía en sí mismo. Sí, ¿tú crees? Sí, absolutamente. Además, estoy convencido, trabajo con todas las edades, actores de todas las edades, y a todos les pasa igual, sobre todo los jóvenes. Pero sin embargo, Sí. es verdad que yo soy de los que ven todas las películas en original, menos la de los 80. Por ejemplo, Regreso al Futuro yo no la puedo ver original porque ya la vi, pero hay dobladores, con Constantino Romero, por ejemplo, que cuando tú escuchabas cómo doblaba a Clint Eastwood, no tenía nada que ver. O sea, Clint Eastwood es una voz ronca, es una voz rota. En cambio, Constantino se doblaba, era un doblaje que él, bueno, como que yo soy Constantino y lo hago así porque es mi voz, ¿no? No sé, ahí tengo una dicotomía, una lucha interna muy fuerte. Porque Es complicado, es complicado porque hemos sido educados desde esa visión de la voz perfecta, el acento justo, la respiración desde el comienzo hasta el final de la frase, como el doblaje, el micro. El micro lo que hace es limpiar. No tenemos el oído hecho para el ambiente sonoro. Entonces, ¿qué pasa? Los actores, en ese sentido, en nosotros como oyentes, incluso durante los 80 que tú has dicho antes, los 80 se doblaban a los actores en español. Los propios actores se doblaban a sí mismos muchas veces porque el oído del oyente y del espectador no estaba habituado a eso. Eso es una trastada porque a la hora después de poder interpretar,
¿Qué pasa? Muchos actores de teatro hacían cine, pero con la colocación vocal del teatro. El teatro es mucho más espacial, la Sí, no, más proyección de la voz proyectado, es más diferente. proyectada, sí. Entonces, quitar esa proyección vocal y que sea inteligible muchas veces es un gran trabajo. Y muchos jóvenes, sobre todo los actores jóvenes, tienen mucho miedo de que no se les aprecie desde esa naturalidad. Y son capaces de hipotecar que se les entienda antes de mejorar su habla. Es que es un mundo, es que lo que estamos hablando es muy serio y muy, muy difícil de plantear, porque no se lo plantean. Hay series larguísimas que lleva mucho tiempo que tienen su propio entrenador vocal que no usan los actores. No lo usan. No lo usan, porque tienen miedo a perder esa naturalidad. Pero es al revés, pues tienes que tener naturalidad porque en la vida se te entiende. Bueno, porque Entonces, también es verdad, es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, esta parte de la voz, de cómo nos hemos acostumbrado a escuchar determinadas voces, cómo se ha, de alguna manera, apartado ciertas voces también. Esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, en las últimas veces que nos hemos visto. Los acentos, ¿no? Los acentos. De repente, pues, la actriz X tiene que hacer de. ¿Cómo tienes que hacer de andaluza? O tienes que hacer de gallega. O tienes que hacer de. Incluso siendo ellas andaluzas o gallegas, es como que el acento lo tenemos que como que modular mucho para que sea el acento gallego, pero no nos pasemos de que sea acento. O sea, es una cosa que siempre en los anuncios, el contenido, las documentales, están dobladas por un castellano parlante, pero casi te diría que de León o de Valladolid, ¿no? Como el perfecto, ¿no? El que consideramos el neutro, el neutro ¿no? correcto. Porque incluso el de Madrid tiene acento y la mosca y el casco y estas cosas que se nos escapan a veces y los laísmos. Y sin embargo, el aceptado, el que, oye, queremos una cuña de radio. Pues una cuña de radio, tú coges y le llamas a un locutor andaluz y te va a decir, ¿pero qué estamos haciendo? Es que, ¿no? es que mira, todo esto viene desde el siglo XVIII y XVII, en el cual empiezan a aparecer los tópicos de los acentos y las zonas geográficas. Al andaluz se le colocó en un lugar determinado que solamente durante siglos solamente podía hacer de criado con acento andaluz. Fíjate. El gallego, pues es una persona como triste, diletante, dubitativa. El catalán, una persona cerrada y tacaña. Todo eso viene desde una cultura que no nos damos cuenta. Antropológicamente esto es muy importante. Cuando ya empieza el siglo XX a hacer cine, también se lleva todo eso ese planteamiento. Pero el acento neutro no existe, porque no hay gente, como tú dices, que habla acento neutro. Volvemos a lo de antes, es un tema de adecuación del oído. Pero es que mucha gente, yo cuando hablo de estas cosas en la universidad, por ejemplo, en el máster de cine de La Laguna, es que la gente, pues no soporto cuando se dobla una serie coreana con acento sudamericano, con el neutro sudamericano. Es que no me gusta. Entonces, claro, es que no hacemos ni siquiera muchas veces el esfuerzo, los espectadores. Pero lo que yo le planteo muchas veces a los actores, tanto de teatro como de cine, ¿cuánto tiempo tardas tú en adecuar el oído a un acento? Si tú ves que el actor está fuerte, está sólido, transmite adecuadamente, se te olvida el acento. Completamente, porque estás imbuido por su buen hacer. Y entonces estás hipnotizado. Y además, lo que hablábamos antes de la impostura, ¿no? O sea, muchas veces... yo hace poco he estado viendo una serie en la que una actriz que es muy buena, que es Úrsula Corberó, que a mí me encanta ella, estoy in love con esa mujer, que es Chacal, ella hace de gaditana, y ahí hay algo que dices, igual no es tanto que ella haya intentado hacer ese acento, ¿no? Como que es demasiado perfecto ese acento, ¿no? Hay algo ahí como que te dices sí, pero porque no. Tú sabes que Úrsula no es gaditana. No, claro. Y tú conoces el acento gaditano. Sí, mucho. Aquí tenemos el tema, claro. Muchas veces.
El tema es que el actor tiene ese hándicap, pero muchas veces es que no admitimos un actor andaluz. De todas maneras, la cosa está cambiando. Yo siempre Oye, pero es que abogo yo abogo por también la por aquí, lucha que tenemos que quitar el miedo a los acentos. Eso es. Hay que enseñar también muchas veces a las productoras a darse cuenta que es que los acentos forman parte de la identidad de la persona. Y forman parte de España. Exactamente. Claro, cada y lugar, nos llama ¿no? la atención, chicos, que a veces yo soy catalán y a veces voy a TV3, o sea, cuando veo televisión ahí en Cataluña, incluso en Andalucía, que incluso para ellos mismos, para lo local y para la publicidad local, muchas veces también se cargan el acento. Los informativos locales de Valencia, de Cataluña, de tal, cuando hablan en castellano, se cargan el acento muchas veces. Algunas no, pero otras sí. Y yo agradezco cuando veo una reportera que es andaluza y que con su acento bien marcado, ostras. Pero es que eso pasa también desde las propias televisiones, de los medios de comunicación, que hay campañas o hay medios que que a nivel local, pero hablan en neutral. Y eso a mí me choca muchísimo y no lo entiendo. Pero fíjate, hace poco tiempo una marca que es Cruzcampo, que es una marca andaluza, revivió, o sea, resucitó a una persona que es nuestra identidad total, que es nuestra Lola Flores, ¿no? A la que admiro yo muchísimo. ¿Y qué reivindicó? El acento. Claro. El acento andaluz. Yo creo que las marcas también tienen esa responsabilidad de, oye, que si es una marca de una región y esa región tiene un acento, señores, ¿por qué no podemos hablar con ese acento, no? Es que a mí me parece que es tan rico esto, el tener tantos acentos diferentes, el tener idiomas distintos. Claro, pero eso, y os lanzo una pregunta a los dos también, ¿eso cómo puede afectar a la comunicación local? O sea, tú haces una campaña centrándote en un acento o en una identidad y puede ser que la marca o alguien piense, claro, pues es que los del norte no lo van a entender. Pues mírate, ¿Sabes? Alguien como Cruzcampo. Eso yo creo que habría que preguntárselo a Cruzcampo, pero los resultados de la campaña fueron muy buenos y fue una campaña nacional, no fue una campaña regional y de hecho luego pusieron a la flamenca de Marín, que es otro icono de identidad andaluza, la pusieron en la Plaza de Callao en tamaño gigantesco y salió en todas partes porque nosotros mismos, desde la comunicación, desde la publicidad, nos ponemos nuestros frenos. Ay, ahí quería llegar. Es que somos nosotros, con lo que decía Somos Fernando. nosotros los somos que nosotros tenemos la los que nos responsabilidad de decir, Es ahí, vamos justo. a hacerlo de otra manera, vamos a hacerlo bien. Nadie le va a plantear a Ricardo Darín que ponga acento neutro. Nadie se lo va a pedir Nadie, a Ricardo Darín. Hombre, y Ricardo faltaría. Darín es un referente de la interpretación en este país y a nivel mundial. Eso es lo interesante de todo esto, ¿no? O sea, cómo podemos realmente romper esas barreras. Pero bueno, las barreras hay que incluso hacerlas. Darín tienes, o sea, incluso la comunicación con otros. Lo digo perdona que te he interrumpido No, y luego para nada. luego lo recuperamos, ¿vale, Fernando? Pero me parece importante porque Ricardo ha hecho hace nada un spot para una marca, ¿no? Creo que era un banco, que me quiere sonar, no quiero decir la marca porque no me quiero equivocar, pero hay otro tópico. Pues de repente hemos conseguido hacer callar a un argentino. Uf, los tópicos, los tópicos, ¿no? Los tópicos. Y de eso bebe también este freno que nos ponemos los comunicólogos, los publicistas a la hora de, uy, esto no lo podemos decir, uy, esto de que, uy, no, el acento. Pues mira, a mí me pareció que la campaña de Cruzcampo es una campaña muy valiente, pero que no dejaba de ser una campaña en la que se hablaba de ellos, porque Cruzcampo es una cerveza andaluza. Y reivindicar las raíces y el acento y a Lola y a la muñeca de Marín es decir, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para el mundo. Es interesante, por ejemplo, la serie Hierro hizo mucho también. Hubo una serie, creo que era Arriba y Abajo o Allá Abajo. Ahí abajo, creo ahí que abajo, sí, creo que sí, era, ¿no? que era gente vasca con gente andaluza. Y eso, por ejemplo, eso ha hecho muchísima ayuda. Los 8 apellidos Los 8 apellidos vascos, vascos apellidos o catalanes, ¿no? por ejemplo, todo. Esto es una cosa que al final la gente, yo creo que con el mestizaje de este país vamos a ir limando, vamos a ir aliviando. Pero es que si no,
vamos a tener que volver al doblaje neutro. Y eso es lo bueno que ¿cuánta gente habla un neutro español? Uf, no llega a 3 millones, 4, si No me sé. apuras, es que ni siquiera en Valladolid, que se plantea Mm. que pues también tiene su propio acento y no es exactamente esa visión que establecemos. Lo bueno del español que se enriquece. Vamos admitiendo los anglicismos, vamos admitiendo... Bueno, los anglicismos es que en mi profesión son como Es el que- briefing, el debrief. Entonces, Empezamos claro, así. para el resto es como un poco, bueno, tenemos que aprender, bueno, si aporta, sí. Sí. El tema es el planteamiento hasta donde impide. Mm. Porque, por ejemplo, el castellano, el español tiene una riqueza maravillosa, ¿no? Hombre. Julián Marías, ayer estaba viendo una exposición maravillosa en el Museo de la Complutense de Historia y hablaba de que hay palabras que no existen en otros idiomas para poder definir los matices de colores, Hombre. ¿no? Entonces, claro... Yo siempre he sido muy nosotros- de la el violeta, no es malva, no es lila. Exactamente. Es como, ¿pero cuál es tu color favorito? El violeta. ¿Es este? No, no, ese es malva. ¿Cómo que es malva? ¿Es violeta? No, es malva. Entonces, ahí tenemos esa oportunidad. Mm. Esa oportunidad que estamos haciendo aquí Sí. también, porque estamos planteando y poniendo sobre el tapete qué situación tenemos con las palabras, con nuestro idioma, y hasta dónde somos responsables de usar un anglicismo o un localismo Mm. que nos pueda servir, y hasta qué punto eso puede ayudar a más personas a sentirse identificado. Tenemos América Latina en ese sentido que tiene toda esa visión de riqueza por todos lados. Mm. Y grandes países conservan una forma y palabras determinadas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una oportunidad España de ser la avanzadilla para poder aliviar el oído cerrado. Nosotros fuimos quienes lo promovimos en una época determinada, pues ahora tenemos que ser quienes lo hagamos de romper las barreras del idioma, como romper la barrera desde lo local, hacerlo universal. Mm. Y eso es Pues yo creo que maravilloso. hay que aprovechar también la riqueza que tenemos. La riqueza Exacto. del lenguaje, la riqueza idiomática, la riqueza de tradiciones, de costumbres, de lo que hemos bebido. Porque es que España al final es un crisol. O sea, es que cruzas una calle y no estás en otro sitio, que no dices, pero si te parece otro país, ¿no? Y Madrid en ese sentido es la gran plaza. La gran plaza. La gran plaza donde estamos todos pasamos por Madrid. Aunque sea temporalmente, aunque sea Madrid siempre acoge. Y aunque se haya vuelto más frío, sea más duro, al madrileño no se le puede negar esa visión de apertura al mundo. Hmm. Y en ese sentido tenemos esa oportunidad nosotros que vivimos en esta ciudad y volvemos a nuestro origen y volvemos a nuestras Bueno, ya ciudades sabes más que yo con pequeñas. Soloca la reivindicación es Madrid, Desde lo los local. barrios de Los Madrid. barrios de Madrid. Vamos a hablar de que no, repito, que para mí no hay un Madrid, ¿no? Que para mí es lo que hablábamos antes, hay una frontera de repente y pasas de un barrio a otro y ya aparece otra ciudad, ¿no? Y eso es lo que más me gusta de Madrid, la verdad, de esta riqueza de barrios diferentes, ¿no? Que no tienen nada que ver unos con otros. Y desde aquí también, desde Soloca, estamos reivindicando la riqueza y la posibilidad de hacer cosas fuera de Madrid y beneficiar Claro. a creadores de fuera de Madrid, al ecosistema de agencias, de medios. Todo lo que hay fuera de Madrid es impresionante. O sea, el talento que hay fuera de Madrid Es una pasada. es impresionante. Y no tienen por qué venirse a Madrid. No tienen por qué. Si facilitamos eso, si facilitamos incluso te diría, desde Madrid tenemos esa responsabilidad de decir, oye, si vas a hacer algo para Valladolid, hazlo en Valladolid, ¿no? Y hazlo con su Exactamente. gente, ¿no? Que es quien mejor conoce el terreno, quien mejor conoce las costumbres. Y además están a un paso unos de otros, ¿no? Y nadie conoce mejor que su sitio, su lugar, ¿no? Que la persona que lo vive, ¿no? Que la que vive ese lugar. Tú, además, que has pasado por Canarias, que sigues yendo, que eres recurrente, que trabajas también para beneficiar a Canarias Claro desde que sí, aquí. porque sí, en Canarias, por ejemplo, es un gran reducto donde se conserva muchas tradiciones del lugar de paso. Todo lo que está pasando de la inmigración ahora americana, bueno, que lleva pasando todo el siglo XX, Canarias atesora
atesora todo, muchísimo todo eso, porque al ser lugar de paso es un lugar vivo, es un lugar donde nadie acaba, es canario y mucha gente es canaria, pero nunca nadie renuncia a su origen. Que eso es algo que es importante que nosotros, que también desde aquí se reivindique, ¿no? No renunciar al origen, pero pertenecer A las raíces. a las raíces, ¿no? Entonces, y aportar, al final, si tú miras la comida canaria o tú miras la cultura canaria, la arquitectura canaria, el arte canario, el cine canario, es mezcolanza de 20.000 sitios. Y eso es lo que hace que Canarias sea un lugar tan maravilloso para poder experimentar cosas, ¿no? Y al experimentar, vivenciamos. Y al vivir, atesoramos, porque memorizamos a un nivel emocional. Sí, claro. Y eso es la importante. conexión, la conexión emocional. La famosa conexión, el famoso sentido de pertenecer a un lugar, Exactamente. ¿no? Del que hablo yo siempre, que en eso soy un poco, es verdad que soy un poco cansina, ¿no? Pero es que creo firmemente en eso. Mientras no sea cerrado, mientras no cierre las puertas y no abra. Ya, pero es que lo bonito que es pertenecer a un lugar en realidad es que tú puedes pertenecer al mismo lugar y no sentirlo como yo. Entonces, porque cada lugar es un sentimiento, ¿no? Es un sentimiento de qué bien estoy en este sitio, este es mi sitio, ¿no? Y puedes cambiarlo si quieres. Puedes tener varios sitios, no tienes por qué tener solo un lugar, ¿no? Ahí es donde voy. A mí me da mucho miedo todo lo que sea cerrado, todo lo que sea es que no perteneces, es que no eres, no has nacido, no has estado. ¿Dónde estás? Si aporto. Bueno, yo creo que hay una libertad, o sea, yo fomento mucho la libertad de sentirse de un lugar y que otro se sienta de otro lugar y tener una conexión. Y que mi lugar no está cerrado, sino mi lugar es mi lugar porque yo lo siento, es más un sentimiento, ¿no? Una emoción. En realidad es eso, para mí el sentimiento de pertenencia es eso, como es mi sitio, pero puedes entrar. Eres bienvenido. ¿De dónde a mi es la sitio, vaca? ¿no? ¿De dónde nace o de dónde pace? Madre mía, esto ya es un dilema nos total. estamos metiendo en ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? No, ¿no? claro, pero eso es muy importante porque al final de donde naces aporta a donde paces. Eso es. Eso es. Esa es la clave. Esa es la clave. Eso es lo que tú quieres plantear. Sí. No esa visión de, pero soy de un sitio, entonces el resto es como el rechazo al otro, que a mí me da mucho miedo. No, eso es terrible. Exactamente. Porque yo estoy súper en contra. Por eso, y en el habla, por ejemplo, en el teatro universaliza y el arte universaliza. Y lo que estamos haciendo aquí es universalizar la pertenencia de lo local, porque al final local es también universal. Eso es. Hay que abrir esas puertas porque aporta muchísimo más. ¿Y cómo hacéis de esta manera en tal sitio? Ah, pues yo lo hago aquí o así. ¿Por qué? Porque me lo enseñó mi abuela que pertenecía a... Eso es. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿esta es una nueva visión para poder hacer esto? ¡Qué bien! ¡Ayuda! Nosotros desde Soloca, desde la local, lo que queremos en realidad es que tengamos una multivisión de España, no una visión única, que es un poco lo que yo reivindico. El España. Bueno, España está muy bien, pero es que no hay una España, hay muchas. Hay muchas y todas son guays, es que me encantan todas. Sí, o sea, sí. Y yo creo que tenemos mucho que aprender unos de otros, ¿no? Oye, siempre es como, por eso yo te digo, desde Madrid al mundo, siempre lo reivindico. No se puede tener una visión única. Por eso la cultura tiene tanto papel, tiene tanta importancia. Porque la cultura llega a un lado que nunca molesta. La política, el pensamiento puede llegar a molestar porque excluye, pero la cultura al final, siempre que ves una pieza, tanto de música como de teatro, como de danza, dices, esto me recuerda, esto se parece, porque buscamos conexiones de empatía, ¿no? Son las famosas neuronas espejo. Sí. Entonces buscamos en lo que estamos viendo, estamos viviendo, eso me recuerda, uy, eso me despierta. Amigo. Y entonces la cultura tiene ese gran papel. Y fíjate que hay muy pocas marcas que aprovechen ese potencial. Exactamente. Para mí las marcas tienen como yo creo que ese déficit de detectar que en la cultura, en la multiculturalidad de España, ¿no? En la diversidad, ¿no? De culturas de España, hay algo que a una marca le aporta mucho valor. Acercarse a la cultura es acercarse
a algo único en cada lugar y acercarse al teatro, al cine, ¿no? El branded content es un poco eso también, es la marca que participa de los guiones, que participa de la producción, que co-crea con las personas que trabajan en el contenido. Me parece que eso es la bomba, ¿no? Y creo que las marcas, además, es divertido esto, o sea, de meterte en este charco de producir contenido, de producir teatro, de, yo qué sé, de hablar con un muralista y que te haga el super mural, que te provoque algo. Creo que las marcas ahí tienen como mucho recorrido y puede ser muy interesante acercarse a la cultura. Lo que pasa es que la cultura... A mí me pasa una cosa que yo no quiero entrar en temáticas polémicas en este podcast, lo dije nada más en el primero lo que presenté, que yo no me quería meter en historias políticas, pero es verdad que la cultura, de alguna manera, no sé por qué, de repente es como que se asocia a una determinada política. Y esto ha pasado en España, ¿no? Que es, como te gusta mucho la cultura, pues ya tienes que ser de esto, ¿no? Y no van asociados, porque al final la reivindicación de la cultura es una reivindicación de todos en España. Todos deberíamos reivindicar lo que tenemos en cuanto a teatro, en cuanto a cine, en cuanto a creadores, a escritores, a todo lo que tenemos en cultura, ¿no? Porque es tan importante la cultura nuestra, ¿no? Que debería ser de todos. Y es de todos, en realidad. Es de todos. Es que yo pienso en Galdós, yo soy muy galdosiano, y entonces, por ejemplo, plantear Galdós como una visión sesgada políticamente es absurdo. Galdós, un autor de la segunda mitad del siglo XIX, que tiene una vigencia ahora actual en el siglo XXI, es por algo. O sea, los planteamientos que hacía Galdós en comienzo del siglo XX son vanguardistas totalmente. Total. En el sentido de... Bueno, han avanzado, ¿no? Es claro, porque es atemporal. La cultura tiene ese punto de atemporal y yo creo que una cultura sesgada políticamente es una cultura manipulada. A la mitad. Y a la mitad, perfecto. Y manipulada. Es como, me interesa plantear esta visión. Pero realmente tú miras la cultura y la cultura llega porque sí. Porque está diseñada para llegar a las emociones y a la identidad de las personas universales. Por eso yo hablo siempre que como las marcas tienen esas ganas de conectar y esas ganas de llegar, pues hombre, la cultura llega muy hondo. Claro, porque está en el otro lado. La cultura no está dirigida, está sentida. Y hay que ser valiente, ¿eh? Hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser arriesgado. Hay marcas, por favor, arriésguense, acérquense a la cultura, cojan la cultura de cada punto de España y tiren para adelante en hacer cosas que lleguen y que molen muchísimo. Yo estoy deseando desde Soloca hacer cosas de marcas con cultura. Me haría una ilusión tremenda. Pues tenemos que hacerlo. Hombre, pues hagámoslo, ¿no? Hagámoslo. Pero hay que decírselo a las marcas, díselo tú a tu cámara, porque yo ya lo he dicho, que yo soy una turras, que a lo mejor si lo dices tú... No hay miedo. ¿No hay miedo? El miedo es infundado cuando tienes algo que te da placer. Porque todos al final queremos estar bien. Esa es la definición de estar en el mundo. Y las marcas queréis que estemos bien. Entonces, en la cultura llega a todos lados y llega de todos lados. Y entonces, al mismo lugar que al final son las emociones. Y esas emociones van cambiando el pensamiento y van mejorando la sociedad. Me estoy acordando ahora de un anuncio que me pareció maravilloso, que es un gesto, cruzar un paso de peatones y hacer así con la mano al coche. Claro, y la niña le dice al padre, eso es uno. Y al final se da cuenta la niña que no es uno, que es muchas personas. Un solo gesto de empatía, en este caso, que es poner la mano así, para dar las gracias al conductor de que haya parado para que yo pueda cruzar, eso es un acto universal al final. Es un acto de empatía, gracias. Te estoy dando las gracias por dejarme pasar. Y entonces, desde esa publicidad fue fantástica porque lo que hace es universalizar y dar valor a un hecho empático. Eso es. De una manera muy natural y igual que la cultura aparece de forma espontánea, esto seguramente apareció también de forma espontánea. Y ahora muchísima más gente
¿Quién sería el primero, no? ¿Quién sería el primero, no? Que hizo eso, ¿no? Y de repente todo el mundo, ¿eh? Y todo el mundo lo hace. Y todo el mundo lo hace, ¿no? Todo el mundo lo hace en Madrid. Está fenomenal. Y en Las Palmas, y en todos sitios que yo conozco, mucha gente lo hace. Y eso es un acto empático, espontáneo, como la cultura, que es empática. La cultura nunca puede ser cerrada. No, nunca. Es acto espontáneo, puede ayudar a muchísimo más a entender. Bueno, pues nada, wow. Fernando, ¿qué conversación? Vamos a ir terminando, ¿te parece? Sí. Aunque ya te he dicho desde el principio que estaría contigo hablando, no sé si nos hemos dejado algo importante que nos quieras contar. Yo sí quiero decir algo. Una pregunta, Fernando. Yo creo, es más que una pregunta, una reflexión. Yo creo que tu función, tu labor de coach vocal, creo que es como los psicólogos. O sea, todo el mundo debería tener alguna sesión o tal, porque es lo típico que la gente dice, es que mi voz no me gusta, claro, cuando me escucho fuera, mi voz no me gusta. Y yo creo que es una figura que, oye, si cada persona pasara, oye, un par de sesiones o 3 con un coach vocal que se hiciera que se conozca, que se escuche, ostras, yo creo que es algo que creo que todo el mundo tendría que ir igual que al psicólogo, ¿eh? No sé si opina lo mismo que yo, ¿eh? No sabes la razón que tienes y no sabes el poder que tiene lo que estás diciendo. Fíjate, la mayoría de las veces hay una frase de Galdós en una de sus piezas, de sus obras, que dice que pocas veces decimos las cosas cuando tenemos que decirlas. Y lo plantea en una pieza de teatro de una persona que no saltó a tiempo para decir lo que pensaba. Si supiésemos que el poder de la voz alivia las emociones, podríamos entender que muchos de los problemas que tenemos emocionales viene por no decir las cosas en el momento adecuado. Eso es verdad. Entonces, la voz conecta con partes de nuestro cuerpo. Yo he trabajado con mucho tipo de personas que tenían incluso problemas de alimentación o problemas de ingesta y mediante el trabajo de voz, esas personas han vuelto a comer, han vuelto a estar bien. Entonces, es muy necesario en un momento determinado que alguien que trabaje la voz te enseñe los mecanismos psicológicos, emocionales, expresivos que tiene la voz. Y, otro caso maravilloso, tengo un caballero, José Luis, que empezó conmigo, que tiene una pequeña patología en la voz y ahora, 10 años después, agradeció que yo le empujara a que cantase, porque canta, con 82 años, canta en el coro de la Caixa. Me encanta. Y canta el Mesías de Händel todos los años. Y siempre se acuerda. Y me dice, gracias a que tú me dijiste canta, ahora yo puedo estar más vivo con 80 años y sigo cantando todos los años el Mesías de Händel. Porque la voz tiene ese poder de rejuvenecer, de darte más vida y de aliviar los problemas. Muchas veces el decir sí ayuda a que todo tu mecanismo físico, emocional... Hablar, sí. Sube y un poco expresarte, ¿no? Y te ayuda a sentirte más vivo, en vez de quedarte en el no, que baja el diafragma. Bueno, pero en España somos muy de callarnos las cosas y luego al cabo de 3 días decir, ¿me podía haber dicho? Sí, pero Marías decía que España e Italia son los países más alegres de Europa porque tenemos esa forma de espontánea expresión. Y eso me parece maravilloso que lo rescatemos. Entonces, gracias, Jandro, por haber dicho esto, porque es importante que alguien en un momento de su vida pueda vencerle el miedo a hablar, porque somos un país muy para adentro, como estás diciendo, y pueda sentir el placer de hablar, el placer de cantar y sentir que su voz tiene un papel en el mundo. Y ya eso es mágico. Bueno. Qué bien. Qué bien. Y estaría horas, volveré cuando queráis. Lo sé. No. Y yo también, pero bueno, no podemos estar 3 días que no nos ve nadie. De repente baja la cosa, lo que despierta esto, si puede despertar a la gente a sentirse un poco mejor y que entienda que el mestizaje verbal, vocal, de los acentos, la capacidad de la cultura, la identidad cultural desde lo local hacia el mundo, al final llega a otro lado y desde otro lado y llega a las emociones, que en definitiva lo que necesitamos ante este mundo tan cerrado y tan, digamos, dirigido, volver a las emociones a través de sentir la propia voz y la propia capacidad de uno mismo para aportar.
Es que además cada voz es diferente, entonces. Absolutamente. Y todas son válidas, en realidad, ¿eh? A mí me No hay parece voces que... feas. no hay- Yo nunca he escuchado una voz fea. Bueno, No hay voces feas. Hay voces mal trabajadas, gestionadas, mal sí, trabajadas, ¿no? Igual. mal reconocidas. Pero no ni Bueno, siquiera- yo soy de esas que se vuelven a escuchar el audio de WhatsApp cuando lo manda. A ver qué tal ha sonado, Bueno, ¿no? eso no Bueno, está mal, pero bueno. al final te das cuenta si he sido sincero o no he sido sincero. Yo, Bueno, esto como lo he dicho. Yo he de decir que yo no soporto, más con la edad menos, a esa gente que habla susurrando. Que, bueno, pues a mí personalmente me pone, como dicen en Cataluña, un treu de polleguera, que es una expresión que me encanta. Que Bueno, es, a mí hay voces me susurradas saca- que me gustan, ¿eh? No, o sea, por ejemplo, la actriz Naya Ringui, esta, No, ¿verdad? Naduan Ringui. A mí personalmente me pone nervioso. A mí me gustan Ahora voces mejor- como ahora- la de Fernando. Pero fíjate, esa mujer empezó susurrando y ahora se la ve con más fuerza. Hay una cosa que quiero decir, que la gente se olvide de la edad. La voz crece a partir de los 45 años, está en su plenitud vocal, porque físicamente el cuerpo ha cambiado radicalmente. El cuerpo está en otro lado, entonces en ese sentido no hay edad para la voz. Esto que estoy hablando antes de este hombre que canta, José Luis, es igual aplicable a gente que tiene incluso Parkinson o planteamientos que creen que su voz, y a través del uso de la voz adecuada, se sienten mejor. Entonces, no hay que tenerle miedo a la edad, no hay que tenerle miedo a muchísimas cosas. Y lo bueno de la edad es que te enseña a no tenerle tanto miedo a la voz. Y, por ejemplo, en este caso, que estás hablando de esta actriz, A mí es que tiene me esa encanta fuerza. ella, también te lo digo. Tiene fuerza. Ahí no podemos estar de acuerdo, hombre en la sombra, voz en la sombra. Hoy que hablamos de voces, Es un tema de gustos. a mí ella me transmite cosas muy guays. No, pero si no digo que yo Me que gusta no, si mucho yo lo que esa digo voz. es que yo, además que con la edad me voy haciendo cada vez más maniático de cosas y a mí la gente que te habla susurrando así tal cual, pero no de una forma sensual, sino que bueno, pues, y habla muy despacio. Yo, claro, que yo voy acelerado y hablo muy rápido y es una cosa que trabajo también mucho. Claro. Pero bueno, es una cuestión de gustos, ¿eh? Pero en cambio yo soy más partidario de voces como la de Fernando. Ahí Muchas se- gracias. Muchas gracias. Y yo de la tuya y de estar aquí. Y tenemos que hacer cosas, Bueno, estamos en ello, estamos trabajando en ello, como decía aquel. Eso es, trabajando en Entonces, ello. Estamos trabajando en ello. estamos trabajando en ello, exactamente. Entonces, Exactamente. vamos a ver, vamos a ir poco a poco, que tampoco se ganó el mundo en un día. Vale, ¿el regalo? Sí, me gustaría saber cuál es tu lugar favorito. Ah, O sea, mi porque lugar tienes, favorito. tú que eres de Mi todas lugar partes. favorito, madre de Dios. Mira, mi lugar favorito está entre el Parque del Oeste, aquí en Madrid, que me parece un lugar impresionante, porque es un jardín diseñado. La gente no sabe que el Parque del Oeste es un jardín diseñado, pero al mismo tiempo salvaje. Y la playa de las Canteras. En la playa de las Canteras, porque siempre que estoy allí nado muchísimo, veo los peces, es un jardín natural, es un parque de la ciudad y creo que es un lugar donde la gente realmente se siente bien. España es de los pocos países donde tú estás en la playa y no te importa cómo estás. Total. En el resto del mundo, la gente va a la playa y tiene que estar en unos cuerpos perfectos. La gente en las canteras, por ejemplo, que es la ciudad, es la playa de la ciudad, juega las cartas. Bueno, hay un vídeo de Rosalía, de los últimos temas que sacó Rosalía, que hizo videoclip, que es una playa, que es la playa de España. O sea, es que está ahí el niño con la arena, la abuela no sé qué, el otro con la revista, el otro no sé qué, chapoteando, es las toallas tiradas, y eso, esa anarquía playera. ¿Cómo reivindico yo esa anarquía playera? Me encanta esa anarquía playera. Tu Cádiz. Pues nosotros Las Palmas y bueno, yo soy de Cádiz, soy del Mojón en Murcia, Exactamente, bueno, soy también. de Alicante, esa frontera, esa playa fronteriza donde tengo hecho unos amigos ya Madura que me acompañan a todas partes y os saludo desde aquí. Yo soy muy de todos los lados, en realidad. Sí, yo también. Y un amante de los Yo lugares. Y también entonces, ¿no me has traído un objeto de un lugar? ¿O qué me has traído? Ahí te he traído algo algo... Yo cuando tengo tiempo libre... Bueno, es que la cultura no es un sitio también, ¿eh? Exactamente. No te lo he dicho, pero yo también hago collage. ¡Oh! No se los enseño a casi nadie. ¡Madre mía! Pero he hecho uno, claro, pensando, ¿qué le llevo? Le llevo una hierba. ¡Qué le presión!, llevo ¿no? Sí, exactamente, es que es muy potente. Entonces,
encontré un ratito y te he hecho, No. te he hecho una cosita. Nada, no, es bastante... Bueno, bastante... Pero vamos a ver, está hecho a mano do it yourself, mano, como dicen ahora está los hecho a modernos. mano, muchas horas y sobre todo horas que me apetecía, porque le he dedicado mucho tiempo a esto. Bueno. Entonces, Pues preparado. Ay. estoy como loca, como soy loca, ¿Sí? por verlo. Sí, a ver. No sé si se va a ver bien. Ay, Dios mío. Ay, Dios. ¿Estás generando una tensión? Bueno, qué chulo. Mira, a ver, vamos a ponerlo aquí. Esto lo tendremos que poner aquí atrás, Jandro. ¿No? Aquí. ¿Así lo pondremos? Sí, tenemos que ampliar el Tenemos decorado que y ampliar poner el un set. mueble. Por eso cuando dijiste la mesita, pues no sé si no es mesita. Me encanta, es súper. La parte de la voz. Me encanta. Porque Cuéntanos un poco. Pues vamos a ver. Esta, digamos, sois vosotros, Loca de lo local, y esto es escuchando lo que la gente, el pueblo, los barrios están, a ver, aquí, están manifestando, gritando y deseando que alguien les oiga. Y este es el lugar para que sea oído. Qué fantástico esto que acabas de decir, ¿eh? Pues es lo que yo creo y reivindicación total. Y el espíritu que tenéis. Y por favor, pa'lante, con mucha ilusión. Hombre, con gente como tú es muy fácil hacerlo. Con gente como tú peleando todos los días por un poco esa reivindicación de barrio, de lugar y de cultura que tanto nos une, es muy, muy fácil seguir adelante. Pues aquí tienes mi Pues regalito. Fernando, ha sido un placer enorme, lo he dicho al principio, un honorazo tenerte aquí. Bueno, no hemos hablado de que eres académico de las artes escénicas, no hemos ahondado ahí, pero es un honor tenerte no solo como académico, sino como todo lo que has hecho y harás, porque eres un hombre que cada día hace muchas cosas, ¿no? Y creo que es importante hacer, es importante, y no perder lo que decía Marías, la ilusión. Ilusión, fíjate, mira, eso sí quiero contarlo. Ilusión es una palabra que en español es una palabra latina, que está en casi todos los idiomas, de una manera u otra, pero siempre es como algo negativo. Ser iluso, fantasioso. Pero en España, y en español, ilusión tiene el punto positivo a partir de los románticos. Y quiero transmitir ese poder que si Julián Marías reivindica la ilusión como forma de empezar con fuerza el día, que no perdamos la ilusión. Y en lo que más me gusta de Soloca de lo local es que estáis con la ilusión de transmitir y la ilusión que nos tiene que mover todos los días. Si conseguimos esa palabra ilusión, conseguiremos ser más felices y sobre todo hacer más felices a nuestro entorno, que es nuestra labor. Bueno, pues Fernando, desde esa ilusión voy a despedir el episodio de hoy, recordándonos que aquí seguimos en La Loca de lo local para hablar desde Soloca Brands de creadores, de marcas, de agencias, de comunicación, de todo lo que nos une, ¿no? Y que nos podéis seguir en Spotify, en YouTube, en todos los canales estamos. Y bienvenidos, bienvenidas a este vuestro lugar.